Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina. Todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud, hoy en una edición especial sin el doctor Rizzi, pero es una cuestión ocasional ya que en el próximo programa estará como siempre con nosotros. Lo especial de este programa es que el próximo 10 de mayo es el Día Mundial del Lupus y quisimos hacer un programa especial para hablar sobre esta enfermedad y para ello vamos a entrevistar a dos profesionales de la temática. En primer lugar, a la doctora Verónica Saurir. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy bien, Marcos. Muchas gracias por la invitación. Contanos primero tu especialidad. Yo soy reumatóloga del servicio de reumatología de acá del hospital privado. Normalmente vemos este tipo de pacientes. Los pacientes con lupus son pacientes crónicos, son pacientes que tienen una enfermedad que no se cura lamentablemente, pero que hoy se puede controlar muy bien. Esta es una enfermedad, como yo dije, crónica, autoinmune, provocada, digamos, por nuestro propio sistema inmunológico, en donde es de características muy heterogéneas y variables, y donde los pacientes que la padecen habitualmente tienen un inicio que puede ser silente, muy abrupto o no, y que en general en su evolución pueden afectar cualquier órgano o sistema. Entonces la importancia de este tipo de enfermedad es no solamente nuestro conocimiento y el tratamiento que le podemos brindar, sino la educación del paciente. Y eso en parte creo que ustedes son un rol fundamental para que esto suceda. Verónica, ya vamos a seguir profundizando sobre la enfermedad en sí, como para ir profundizando en las características, ¿no? y las manifestaciones de la misma. Pero, ¿por qué la importancia de este Día Internacional del Lupus? Porque al ser una enfermedad, digamos, no tan frecuente, pero de alto impacto en el paciente, se ha visto que muchos de los pacientes que la padecen no están, digamos, del todo protegidos, tanto por el Estado, por un montón de situaciones en donde no pueden conseguir, digamos, los tratamientos que realmente merece esta enfermedad, por lo cual esto se empezó a gestar, digamos, a través de los grupos de pacientes y de los médicos, y se formó un día internacional a nivel mundial, digamos, para tratar de concientizar sobre este tipo de enfermedades, que son casi huérfanas porque son enfermedades poco frecuentes en todo lo que es el otro tipo de enfermedades, pero que producen un gran impacto en la sobrevida del paciente y en la calidad de vida del paciente. Verónica, estos pacientes, como vos decías, presentan esta enfermedad de manera crónica, es decir, que lo van a llevar a lo largo de toda su vida. Pero en sus inicios, ¿cuáles son los primeros síntomas que nos pueden hacer sospechar que hay una enfermedad de este tipo, una enfermedad autoinmune y que puede ser probablemente un lupus? Los síntomas son extremadamente variables, o sea, el paciente puede tener un inicio, como te decía recién, abrupto, en donde empiezan a sentir un gran cansancio, debilidad general, pérdida de peso, fiebre. ¿A cualquier edad? A cualquier edad, pero las que más lo padecen son las mujeres jóvenes. O sea, en una relación de 9-1, 9 mujeres, cada un varón, padecen este tipo de enfermedades, pero no hay que olvidarse que los niños o los ancianos también la pueden tener.
No respeta razas, la pueden tener cualquier raza. En general es un poco más agresiva esta enfermedad en la raza negra o en los hispánicos, lo que se dice, más que en la blanca. También no respeta clases sociales. O sea, lo puede tener cualquier persona, aunque tenga o no dinero, por ejemplo. Y puede aparecer así, como te decía, o sea, como una forma muy abrupta, en donde realmente es muy aparatoso el comienzo, o puede ser silente. Entonces, el tema es cuando es silente, el paciente puede tener un compromiso en un órgano noble, como por ejemplo el riñón, y no sentirse tan mal. Entonces es cuando uno, por ahí, el diagnóstico se retrasa y el problema puede llegar a ser mayor. Por lo tanto, depende mucho de la pericia del clínico, del médico de cabecera, de poder detectar estos primeros síntomas, ¿no? Totalmente, totalmente. Siempre es importante, digamos, tener en cuenta que esta enfermedad está, que puede aparecer, y que uno tiene que tenerla dentro de los diagnósticos diferenciales. Bien, ¿cuáles han sido los avances que ha habido con respecto a esta enfermedad? ¿Cuáles son las posibilidades terapéuticas que estos pacientes tienen? ¿Y cuáles son también las deficiencias que está habiendo en cuanto a las posibilidades de tratamiento? Mira, en realidad, te hago un poquito de historia rápida. En los años 50, te diría casi 80-90% de los pacientes tenían una sobrevida muy, muy corta y se decía que esta era una enfermedad mortal. Hoy prácticamente el 90% de los pacientes o un poco más tienen una sobrevida casi normal. O sea que hoy es una enfermedad crónica totalmente controlable. Eso es debido al conocimiento que se adquirió a través de la fisiopatogenia de la enfermedad, o sea, cómo se produce la enfermedad. Todavía nos falta muchísimo, pero creo que a través del conocimiento que se hizo a través de la investigación médica, esta enfermedad hoy es controlable. Por supuesto que hay en desarrollo de drogas, hay más de 200 trabajos de investigación farmacológica en el mercado que están en ongoing hoy, o sea, en proceso, y que seguramente van a salir drogas nuevas al mercado en poco tiempo. Hay una sola droga que se aprobó después de 50 años, que es el belimumab, para el tratamiento del lupus moderado, no del lupus grave, y otros tratamientos que se han venido haciendo desde hace un tiempo largo, que es el uso de corticoides o de hidroxicloroquina, que yo digo que tienen que estar en aguas cordobesas, porque todos los pacientes que tienen lupus tienen que estar tratados con esta droga, absolutamente todos, porque no solamente es una droga que inmunomodula, o sea, deja el lupus tranquilo, sino que evita muchas veces las recaídas de la enfermedad. Entonces, amén de que se ha visto también que en el tiempo también, ayuda contra la formación de aterosclerosis en estos pacientes, o sea que tiene muchos beneficios. Estos pacientes la deben de tomar siempre. Y otras drogas como micofenolato, como azathioprina, que son inmunosupresores que han ayudado mucho al control de la enfermedad. Las drogas biológicas son drogas nuevas, son drogas que van directamente a un target específico, digamos, de la inmunidad, pero que todavía no han logrado, digamos, realmente controlar toda la enfermedad como para que uno diga se cura con una determinada droga. Doctora, un mensaje en este próximo 10 de mayo, en este próximo Día Internacional del Lupus. El mensaje más importante es que nosotros como médicos debemos estar al lado de los pacientes, que los pacientes deben reunirse y formar grupos de pacientes para poder luchar en conjunto contra la enfermedad. El Estado debe apoyar este tipo de consensos, digamos, para que estas enfermedades sean controladas y bien cuidadas a través de que los pacientes puedan recibir medicamentos gratuitamente, que puedan desarrollarse, digamos, dentro de un mundo en donde es complejo, pero creo que el Estado debe estar muy presente. Pero sobre todo la educación del paciente es fundamental. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con esta temática en el tercer bloque, así que sigan con nosotros. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.
Centro de Diagnóstico de Excelencia para el Control Integral de la Mujer y la Embarazada. Experiencia y seguridad de un equipo profesional especializado. Diagnus Lab. Hablamos del malestar docente, creo que son múltiples las causas, si es que podemos hablar de malestar docente, ¿no? Yo creo que la escuela, porque por ahí escuchamos y relacionado con esto de la violencia en la escuela. Nosotros decimos no existe violencia en la escuela o de la escuela propia, sino que sabemos que la violencia está instalada en la sociedad y por supuesto repercute en la escuela y por eso, bueno, son los hechos que se dan a diario y que eso a su vez repercute en el malestar docente, porque nosotros vemos lo que se ve en los medios de prensa y lo que no se ve también y no sale a la luz, porque por ahí sale mucho de las escuelas públicas, pero no sale lo que ocurre, por ejemplo, en las escuelas privadas. Y el malestar es el mismo. Y las situaciones que se dan con los alumnos son las mismas. Entonces, bueno, ese malestar que hay en la sociedad repercute en la escuela y a veces se repercute en hechos de violencia, a veces repercute en hechos de vínculos que se dan y que dan malestar docente. El problema vincular es bastante problemático en este momento, ¿no? Podemos atribuirle también a situaciones donde, bueno, realmente muchos docentes sienten impotencia. Hoy la escuela debe adaptarse a nuevas culturas juveniles, a los alumnos que tenemos hoy en la escuela, a los que tienen los docentes que están en las aulas, no son los mismos que tenían hace mucho tiempo. Y a veces la escuela parece que ha cambiado, pero sigue con una vieja estructura y no logra terminar de adaptarse en muchos casos. No se puede generalizar, esto tiene que quedar bien claro. No logra adaptarse a esto, a las nuevas culturas juveniles, a las nuevas tecnologías. Los docentes, bueno, han tenido que adaptarse a eso y que a veces no es fácil en distintas generaciones, ¿no? Porque hablamos de, si vamos al caso de las nuevas tecnologías, bueno, los chicos por ahí nos llevan una ventaja impresionante porque han nacido con esta nueva época, con esta nueva tecnología. Y el docente ha tenido que adaptarse a esto, tiene que adaptarse. Y si no logra motivar a sus alumnos con toda esta nueva situación, bueno, por supuesto se producen situaciones que a veces generan impotencia en el docente y que te lo llevan hasta una enfermedad. Entonces, bueno, esas son a veces causas de un malestar docente dada por la misma problemática actual, ¿no? Y a veces por ahí también escuchamos en los grandes medios de comunicación que hay muchísimos problemas de carpetas psiquiátricas, de enfermedades. Nosotros lo que tenemos bien claro que la cantidad de carpetas psiquiátricas, de enfermedades son las mismas que hace mucho tiempo. No es que ha habido una explosión de docentes que piden licencia, ¿no? En ese sentido. Los márgenes que se mantienen son más o menos los mismos. Y a veces también no están dadas las condiciones en las escuelas de infraestructura, aulas asignadas, sin los recursos necesarios, porque a veces hay preceptores, por poner un caso, que en vez de tener un aula o dos, tienen a su cargo 5 o 6 porque no se cubren los cargos. Entonces, bueno, creo que hay un sinfín de situaciones que llevan a algo que podríamos llamar malestar docente. Esta es una caja de reparto solidaria. Por lo tanto, nosotros también, ya voy a hacer una referencia a lo que estamos trabajando para una ley que modifica algunas de estas cosas. La ley actual, digamos, según la cantidad de años es lo que se aporta. El máximo aporte de esta caja, el que más aporta a nuestra caja, aporta el 20% del haber jubilatorio. ¿Qué significa esto? Hoy los que más aportan están aportando 2.000 pesos.
para que los jubilados puedan cobrar 10.000 pesos. O sea, nosotros con esta ley podríamos decir, bueno, en vez de pagar 10, pagamos 20.000. ¿Están dispuestos los que más aportan a aportar 4.000 pesos? Este es el tema. Estamos buscando mecanismos, tratando de no aumentar los aportes y que le podamos dar una jubilación mejor a nuestros afiliados pasivos. Entonces, también estamos trabajando, hay un grupo importante, una comisión importante que está trabajando en modificar algunos artículos de nuestra ley. Esta es una ley del año 96 que tiene 92 artículos y solamente están reglamentados 20. Desde el 96 hasta ahora ni siquiera se han reglamentado algunos artículos. Esto hace que la ley sea muy rígida, muy rigurosa en algunos aspectos y no nos permite hacer cosas. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros asumimos la conducción el año pasado, estaba en marcha un edificio para la Caja, un edificio que va a llevar muchísimos años recuperar la inversión porque es un edificio para alquilar, porque no se puede, digamos, la Caja no puede vender. A lo mejor esto sería un buen negocio desde el punto de vista inmobiliario y favorecería a nuestros afiliados, pero es para alquilar, o sea, nos va a llevar 35, 40 años recuperar la inversión, cosa que si nosotros hubiésemos estado acá no nos hubiésemos embarcado en esto. Pero esto ya está, estamos viendo cómo hacemos, hicimos una adenda para modificar algunas cuestiones del contrato que tenía la empresa con la Caja, que eran todo beneficio para la empresa, muy poco para la Caja. Hemos modificado esto. De cualquier manera, estamos viendo cómo hacemos, si se pueden hacer algunas modificaciones en la ley, estamos trabajando en eso para poder dar mayores beneficios, para tener un poco más de elasticidad y para generar algún otro tipo de ingresos para la Caja y que inclusive, digamos, hoy la cifra que aportan nuestros afiliados es fija, vos no podés aportar ni más ni menos. Nosotros estamos pensando inclusive que podrían haber distintas categorías en una nueva ley, donde vos te anotás 4 o 5 categorías, donde vos tenés la posibilidad de hacer una jubilación mejor que la que la Caja te ofrece hoy. A mí los últimos 10 años de mi profesión me hubiese gustado aportar más y uno está en condiciones, un profesional en sus últimos 10, 15 años de profesión, está en condiciones de aportar más para tener una mejor jubilación. Hoy con esta ley no se puede hacer. Estamos viendo cómo podemos modificar todas estas cosas. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Últimos avances en el diagnóstico prenatal, diagnóstico por imágenes, laboratorio, biología molecular, genética, endocrinología y otras especialidades médicas. Experiencia y seguridad de un equipo profesional especializado. Diagnus Lab. Continuamos con este tercer bloque de Principio Activo Salud en este programa especial dedicado al Día Mundial del Lupus que se va a conmemorar el próximo 10 de mayo. En esta oportunidad vamos a ver otra mirada, otro abordaje de la enfermedad con la doctora Claudia Bertoli, médica psiquiatra, y que nos va a hablar justamente del abordaje que se hace desde la psiquiatría, desde la salud mental de los pacientes con lupus. Bien, hace unos cuantos años, a raíz de varios encuentros con la doctora Saurit, empecé a interesarme en los pacientes con enfermedades crónicas y dentro de ellos, sobre todo los pacientes con enfermedades reumatológicas. El paciente que padece una enfermedad crónica es un paciente que necesita acudir a la salud mental, además de su médico clínico o su médico reumatólogo, porque es muy difícil saber que a lo largo de toda tu vida vas a padecer una enfermedad que puede poner en riesgo tu vida o no. Eso genera en el paciente al principio una negación, diciendo no, yo me voy a curar, a mí no me va a pasar nada grave, hasta que ese algo grave alguna vez ocurre. O le ocurre a él o le ocurre a otro paciente que tiene la misma enfermedad. Antiguamente las trataban solo los médicos reumatólogos. Desde hace más de 20 años algunos profesionales de la salud mental nos comprometimos en el trabajo cotidiano. Entonces es un trabajo de equipo que hacemos, ya que estas enfermedades
al ser autoinmune, al definir la palabra autoinmune, significa que algo de nosotros se nos está volviendo en contra y es nuestro propio mecanismo. Por lo tanto, tenemos que buscar desde la salud mental qué pasó a lo largo de la vida de ese paciente que hizo que algo disparara una enfermedad que lo ataca a sí mismo. Doctora, por lo que me comentas con respecto a esta necesidad de la contención de la salud mental, esta enfermedad, ¿la demanda surge desde el equipo de salud que ve como necesaria la contención en salud mental o desde los pacientes que demandan la misma? No, por lo general vienen derivados por el médico reumatólogo, en algunos casos por el clínico que trabaja con el médico reumatólogo. Al paciente le cuesta muchísimo acceder a la salud mental. No quiere reconocer, piensa que yo sobrellevándola o tomando los medicamentos para el reuma o para la hipertensión o para cualquier síntoma que tenga, no tiene nada que ver con su cabeza. Y nosotros sabemos que somos una unidad sellada, que no podemos separar la cabeza del cuerpo, por lo tanto, por lo general vienen derivados por los médicos. Al paciente al principio le cuesta mucho, te pregunta ¿para qué estoy acá? ¿Qué hago acá? ¿En qué me va a ayudar esto? Cuando van entrando en su tratamiento, van entendiendo que la demanda, van aprendiendo a conocerse a sí mismos, van descargándole ansiedad o angustia al síntoma o a la enfermedad. Por lo tanto, recurren menos a su médico reumatólogo, lo llaman menos y tienen un espacio donde hablar sobre cómo sobrellevar esto y cuáles pudieron haber sido las causas para que el sistema inmunológico se quebrara. ¿En este abordaje es meramente individual o también es grupal? Sería ideal tener grupos para trabajar, pero debido a que desde el Estado no se promueven y desde las obras sociales no se promueven generar grupos, sería importante tener ambas cosas. Tener el tratamiento individual, porque cada persona, por supuesto, tiene una situación diferente, y los tratamientos grupales, que son, serían donde trabajar los puntos en común que sí tienen todos los pacientes que sufren una enfermedad crónica. Lamentablemente, salvo charlas aisladas que hacemos con pacientes, en los congresos de reumatología, porque en los congresos de salud mental no se lo aborda, podemos transmitir una visión más generalizada y acerca mucho más al paciente a la salud mental. ¿Y cuál es justamente la importancia de que el paciente con lupus se encuentre con iguales que padecen la misma patología? Porque hay sensaciones cuando tienen recaídas, cuando aparece un nuevo síntoma, que creen que solo les pasan a ellos, o porque abandonaron la medicación, o porque cuando se sienten bien abandonan. El paciente crónico tiende a abandonar el tratamiento, ya sea farmacológico, ya sea de control. Entonces es importante que otras personas que ya han pasado por estos estadios puedan prevenirlos y ayudarlos a que no hagan este tipo de cosas. Que cuando se empiecen a sentir mejor desde su salud mental, tampoco abandonen la medicación o la psicoterapia, y que sepan que es un tratamiento, yo diría, casi de por vida. Y en lo que se refiere al ámbito familiar particularmente, ¿cuál le parece, doctora, que serían los aspectos importantes también para la contención de este paciente? Creo que con todo paciente que padece una enfermedad crónica, sobre todo las reumatológicas, uno tiene que tener una entrevista, sobre todo con los adultos que acompañan a este paciente, ya sea un niño con los padres, una familia con el esposo, una jovencita con los padres, con el novio, con la pareja, para que entiendan que esto no es que... A ver, estas enfermedades suelen estar asociadas a trastornos de ansiedad o a cuadros depresivos, que pueden variar, pasar de uno a otro, y tienen que entender que esto también es parte de tener lupus. Entonces es importante que a la familia cada tanto se la cite para contarle los avances, para ver en qué pueden reforzar al paciente, para decirle qué sí y qué no pueden hacer.
Bien, doctora. Lo importante, a partir de lo que nos dice la doctora, es justamente la necesidad de un abordaje integral de esta enfermedad. Para finalizar, doctora, y con la proximidad del 10 de mayo, ¿qué le parece importante destacar o resaltar con respecto a esta enfermedad y sus abordajes y todo el trabajo que seguramente hay para hacer hacia adelante? Que es una enfermedad que no debe abordarse solo, que los pacientes que tienen esta enfermedad deben acompañarse mutuamente, apoyarse en sus médicos tratantes, buscar ayuda cuando su mente no dé más y entender que cuanto más unidos estén, mejor es, y que sería importante que todos lucháramos en lo que es por lo menos nuestra provincia, crear una ONG que nos ayudará a contener, a dar toda la información que pudimos haber recabado a lo largo de más de 20 años de trabajar con estos pacientes. Muchísimas gracias, doctora. Llegamos así al final de este programa especial de Principio Activo Salud. En el próximo ya estaremos nuevamente y como siempre con nuestro querido doctor Ricardo Risi. Así que nos despedimos hasta la próxima semana. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba.